¿Qué tal amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos contestando una pregunta. Nos dicen que en el Antiguo Testamento no existe la figura del Hijo de Dios. Estaba hablando con un muchacho mesiánico y él me estaba comentando, Rafael, no existe en el Antiguo Testamento un solo versículo que hable de la existencia de un hijo al lado del Padre. Ese hijo nació después, o va a nacer después. Él me dice, yo antes era un judío mesiánico que creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero ahora en estos momentos estoy en una transición hacia el judaísmo, me decía. Y no creo que Jesús sea el Mesías y creo que el Mesías no ha llegado. Pero quiero que me contestes la pregunta. ¿Existe evidencia en el Antiguo Testamento que demuestre que la figura del Hijo existía ya en el Antiguo Testamento? Y yo le dije, seguro que sí. Y comencé con Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le habló a la serpiente en este caso, sobre la mujer. Le dijo a la serpiente, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ella te herirá en la cabeza. En el texto hebreo dice él. Él. Él te herirá en la cabeza. Ya se habla de una simiente de la mujer, un hombre que vendría a pisar la serpiente en la cabeza. Este hombre sería herido en el calcañar, pasaría por algún sufrimiento, pero prevalecería y saldría victorioso. Y ese es Jesús. Ahora, él me dice, eso no prueba nada, me dice. Le dije, vamos a Salmo capítulo 2 y versículo 10, o en este caso versículos 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Otras Biblias dicen besad al Hijo. En el texto hebreo dice nasak. Nasak significa besar. Así que debería decir besad al Hijo. Una Biblia dice rendid homenaje al Hijo, rendid pleitesía al Hijo, honrad al Hijo, adorad al Hijo o besad al Hijo. Lo cierto es que literalmente dice besad. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Lo cierto es que esta palabra nasak, besar, es una palabra cultica en el sentido de que cuando se aplica a un ídolo, de un adorador besando a un ídolo, es un acto de adoración. En el libro de Primeros Reyes, capítulo 19 y versículo 18, les voy a mostrar la evidencia. Primeros Reyes 19 y 18. Y miren lo que dice aquí en este versículo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que besar a Baal, besar a ese dios pagano, era un acto de adoración. Besar a un ídolo es un acto de adoración. Por lo tanto, cuando dice en Salmo capítulo 2 y versículo 12, besar al Hijo, está diciendo adorar al Hijo. Hay otro versículo más que se encuentra en Oseas capítulo 13. Y en Oseas capítulo 13, de buscarlo por aquí rapidito, después de Daniel. Oseas capítulo 13 y versículo 2. Y ahora añadieron más pecados, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, todo ello obra de artífices, de los cuales dicen, los que sacrifican los hombres, besan a los becerros. Así que besar a un becerro, un ídolo, besar a Baal, es un acto de adoración. Pero lo interesante aquí es, no voy a centralizarme aquí en la adoración, aunque el versículo establece clara y llanamente que al Hijo hay que adorarlo, en ese versículo. Es una orden que se da allí, que hay que servir a Jehová y hay que adorar al Hijo. Y ambas cosas, servir en un marco cultico significa adorar, rendirle servicio sagrado y también adorar al Hijo. Cuando usa el verbo besar, nasak en hebreo. Pero aquí dice, en el versículo 11, servid a Jehová, 1. Besad al Hijo, 2. Así que aquí tenemos la figura del Hijo al lado de Jehová. Y este muchacho entonces dice, caramba, yo nunca había visto eso. Pero le dije, hay más todavía. En el libro de Proverbios hay otro versículo revelador, después de Salmos. Vamos a Proverbios. Y vamos a buscarlo por aquí rapidito. Capítulo 30 y versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró a los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Y le dice, te hago la pregunta. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. ¿Cuál es el hijo del Creador? De aquel que encerró los vientos en sus puños. Aquel que subió y descendió del cielo. Que encerró los vientos en sus puños, ¿no? Que ató las aguas en un paño. Que afirmó todos los términos de la tierra. ¿Quién es él? ¿Y quién es su hijo? ¿Sabe su nombre? Y entonces me dijo, Rafael, yo nunca había visto ese versículo tampoco. Le dije, pero hay más todavía. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 hay otro versículo revelador. En el capítulo 7 del versículo 9 en adelante hay una escena de juicio. El juez entra a un salón donde no estaba antes. Primero fueron puestos los tronos, dice allí en el versículo 9. Y entonces el juez se sentó y los libros se abrieron. Una escena de juicio antes de la segunda venida de Cristo. Pero entonces me llamó la atención ese versículo 13. Seguía yo mirando la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él. Así que ahora viene un hijo de hombre, que no es el anciano de días, sino que se acerca al anciano de días. Tenemos dos personas otra vez. La figura del hijo del hombre, que según Mateo es Jesucristo. Mateo usa el título hijo de hombre como título preferido para referirse a Jesús en su evangelio. Y aquí tenemos al hijo del hombre viniendo hasta el anciano de días. Son dos en este caso, padre e hijo. Pero hay más todavía. En este versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esa palabra le sirvieran es pelaj. Pelaj es una palabra aramea. Esta sección de Daniel, en este capítulo 7, fue escrito en arameo. Y pelaj significa adorar. Es el verbo que se usa en Daniel capítulo 3 con relación a la estatua de oro que Nabucodonosor construyó. Ellos tenían que rendirle pelaj, servicio de adoración. Y es interesante que la Septuaginta traduce pelaj como la treúo, rendir servicio sagrado. O sea que en el Salmo capítulo 2 y en el libro de Daniel capítulo 7 encontramos un elemento de adoración asociado con el Hijo. Al Hijo se adora. La figura del Hijo es divina como el Padre, ni más ni menos. Pero hay otro versículo más, en el libro de Isaías. Porque entonces él ahí saltó y me dice, pero Rafael, está bien, te acepto que puedan haber dos. Pero ustedes dicen que son tres. ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento que son tres? Le dije, vamos a buscar dos versículos. Primero, vamos a Isaías capítulo 48 y versículo 16. Y aquí está hablando el Mesías prometido. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo esto, allí estoy yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuenta, le dije, cuenta cuántos se mencionan. Yo, Yahweh Adonai y el Espíritu. 1, 2 y 3. Y le dije, pero hay más todavía. En Isaías capítulo 6, el profeta tuvo una visión. Y voy a leer rápidamente algunos versículos de este pasaje de Isaías capítulo 6, porque son muy importantes. Y mucha gente lee estos versículos y no los entiende o no les busca el contexto o lo que dice el Nuevo Testamento sobre estos versículos. En el año en que murió el rey Usías, y está hablando de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto, sobre un trono alto. Él vio a Adonai, al Señor, sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué 3 veces santo? ¿Por qué no una vez? Santo es Dios y se acabó. Él es santo. Dice santo, 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 es Yahweh Sabaoth. Jehová de los ejércitos. Es santo, santo, santo. Y le voy a demostrar por qué es santo, santo, santo. Y no solamente santo una vez nada más, sino 3 veces. Sigue diciendo, toda la tierra está llena de su gloria.
Y los que hicieron desde las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí habló Isaías ahora, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que Isaías dice que en esta visión él vio a Jehová de los ejércitos, al Rey. Ahora, Juan, en el capítulo 12 de su Evangelio, hace alusión a esta visión. Y del versículo 37 en adelante, él está hablando con los fariseos que no creían en Jesús. Y del versículo 37 en adelante, dice que a pesar de que había hecho grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón. Eso está en Isaías capítulo 6 y versículo 10, como parte de la visión que tuvo Isaías, que acabamos de leer hace poquito tiempo atrás. Isaías capítulo 6. Este es el versículo 10 de Isaías capítulo 6. Ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Escuche bien ahora, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan está diciendo que Isaías vio, que la gloria que Isaías vio en esa visión del capítulo 6 fue la gloria de Jesús. Que ese rey llamado Yahweh Sabaoth no es otro que Jesús. El Jesús preexistente, el verbo preexistente. Lo vio allí Isaías sentado en ese trono. Pero la cosa no se queda ahí. En el libro de Hechos, capítulo 28, hay un pasaje revelador. Note usted que en ese capítulo 12 de Juan se cita el versículo 10 de Isaías. Y en ese contexto que dice que Isaías vio la gloria de Jesús, que vio a Jesús y habló de él cuando vio su gloria. Y allá en el Antiguo Testamento, en Isaías dice que fue Jehová o Yahweh de los ejércitos. Aquí en el libro de Hechos 28, Pablo está predicando en Roma. Y dice aquí, y como no estuviesen de acuerdo, versículo 25, como no estuviesen de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo les dijo esta última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ahora les dice el apóstol Pablo, aquí en Roma, a estos judíos incrédulos, que Isaías dijo algo sobre ellos. Y cita Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, versículo 9 del capítulo 6 de Isaías. Está citando eso. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha embotado, y con los ojos oyeron y endurecidamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y comprendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Juan 12 dice que Isaías vio a Jesús, y que vio la gloria de Jesús en esa visión del trono del capítulo 6 de Isaías. Pero aquí Pablo está diciendo que quien habló fue el Espíritu Santo. Que quien habló con Isaías fue el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles. Vamos a Isaías capítulo 6 otra vez. En Isaías capítulo 6, vamos a ver quién habló con Isaías. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? ¿Quién irá de nuestra parte? ¿O quién irá por nosotros? Así que el Señor, Adonai, está hablando con Isaías. Le dice, ¿quién irá de nuestra parte? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo, anda y vi este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y cita lo que dice el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 28. La conclusión es obvia.
En ese trono de Isaías, capítulo 6, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso los serafines exclaman, Santo, Santo, Santo. Juan dice en el capítulo 12 que Isaías vio la gloria de Jesús. Y Pablo dice en Hechos 28 que quien habló con Isaías allí fue el Espíritu Santo. Así que allí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sentados en el trono, hablando con Isaías, dirigiendo a Isaías al pueblo, para que llevara un mensaje de parte de Dios a ese pueblo, a ver si se arrepentían y buscaban de Dios. Y este muchacho, cuando vio toda esta evidencia, dice, Rafael, definitivamente la evidencia que has presentado es contundente, es sólida, es fuerte, nunca la había visto, nunca había estudiado esos pasajes, tengo que reevaluar mis criterios, mis enseñanzas, lo que me han enseñado, lo que he estado leyendo, porque me doy cuenta que en la Biblia sí se menciona la figura del Hijo en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que dice en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es eterno. Dice en Hebreos 13:8 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Apocalipsis dice que Él es alfa y omega, principio y fin, primero y último, al igual que el Padre. Ese Jesús dejó su trono para venir a buscarte a ti y a mí, para salvarnos a ti y a mí. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Te dejarás salvar por Jesús en este día. Es mi deseo de oración que así sea. Que Dios te bendiga.